Amado, esto para que considero puede ser de ayuda para ustedes que tienen ya años o tiempo caminando con Dios, caminando en la obra de Dios. Quiero llevarlos a un pasaje muy conocido. De hecho, este pasaje muy probable hasta lo conocen de memoria. Entiendo que los pasajes de la Biblia están para eso, para que los conozcamos, pero sobre todo para que aprendamos nosotros de lo que la palabra de Dios nos enseña. Cada vez que tengo el honor y el privilegio de compartir la palabra, tengo como punto de referencia la escritura que Pablo le da a Timoteo, cuando le dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para instruir, útil para redarguir, es útil para enseñar, es útil para capacitar. Es decir, a fin de que toda persona que escuche la palabra de Dios esté enteramente capacitado, preparado para responder de la forma en que Dios espera cuando Dios nos asigna una tarea. Y eso es lo que hago. Eso es lo que me guía cada vez que tengo este honor de compartir la palabra. Yo sé que Dios nos equipa a través de la enseñanza de su palabra porque es inspirada, porque Dios mismo ha soplado su aliento sobre la Sagrada Escritura. Y también sé que Él nos equipa primero antes de pedirnos algo. Él siempre nos prepara, Él siempre nos capacita. Él quiere que seamos personas enteramente capaces para la obra que Él tiene para nosotros. Tomando eso en cuenta, de que es mi premisa de donde enseño la Biblia y donde la comparto, la Biblia hará en usted lo que la Biblia tiene que hacer. La Biblia hará en usted lo que la Biblia tiene que hacer, porque hace en mí lo que la Biblia tiene que hacer. En el libro de Hechos, capítulo 6, tenemos el segmento del momento que está viviendo la iglesia de Hechos, llamada la iglesia primitiva o la iglesia del Nuevo Testamento. En esa iglesia encontramos que a esta altura del capítulo 6, Dios está haciendo lo que Dios prometió que iba a hacer, expandiendo, moviendo el evangelio a través de las personas que habían recibido la llenura del Espíritu Santo en el capítulo 2 de este mismo libro de Hechos. Dios les dijo a través del Señor Jesucristo que en Jerusalén tenían que quedarse, que no salieran, que no hicieran nada antes. Tenían que quedarse para esperar el poder del Espíritu Santo descender sobre de ellos. Y entonces ya bajo la llenura del poder del Espíritu Santo, siendo que somos iglesia de una orientación pentecostal, nosotros sabemos que la iglesia se mueve a través del esfuerzo humano, pero bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, y que nosotros no hacemos una obra en nuestras fuerzas solamente, sino que hacemos la obra del Espíritu. Hacemos que a través del Espíritu nuestra vida pueda servirle a Dios como un instrumento para la gloria de su nombre. Cuando llegamos al capítulo 6 encontramos las siguientes palabras de Hechos. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad hombres entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y escogieron a 7 hombres. El versículo 4 dice: nosotros, hablando de los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, Nicacor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Note el resultado. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, te damos gracias. Tu palabra es viva y eficaz, y es como la espada del soldado romano, de doble filo, que puede cortar y penetrar hasta lo más profundo, y puede discernir las intenciones del corazón y los pensamientos que hay en la mente. Señor, que tu palabra edifique en esta tarde, que tu palabra guíe en esta tarde, que tu palabra nos pueda de nuevo, Señor, concientizar a la gran necesidad que hay, Señor, de ser siervos y siervas del Dios Altísimo aquí en esta tierra. Te damos gracias por la congregación, te damos gracias por el ministerio que en esta tarde estamos conociendo. Sigue poniendo tu mano sobre ellos, sigue guiando, sigue recompensando, sigue haciendo tu buena obra como lo has hecho, Señor, en el pasado. Continúa en el presente y proyecta hasta el futuro, Señor, lo que hay dentro del corazón de esta congregación. Bendice a sus pastores de una manera especial siempre. Guárdalos siempre sanos, fuertes y listos para la buena obra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Quiero hablarle por unos minutos sobre la invitación de ser llamados a servir. Llamados a servir. Crecí con personas que me enseñaron y me modelaron lo que es el camino del servicio. Aprendí desde pequeño. Yo crecí en el centro evangelístico de Occidente, en la ciudad de Quetzaltenango, con mi madre, mi hermana la mayor, mi hermano el menor y el primer sobrino que mi mamá tomó para criarlo, como parte de esa familia a la cual ella estaba al cargo. Es decir, una crisis de familia nos trajo a la ciudad de Quetzaltenango. En la ciudad de Quetzaltenango vino un pariente de la capital con la única comisión de hablarnos, especialmente a mi mamá, del Evangelio y directamente a invitarnos al primer culto de escuela dominical y llevarnos a la iglesia directamente el domingo antes que él se regresara de nuevo a la capital, porque tenía que trabajar el siguiente día lunes. Ahí Dios obró. Ahí mi madre entregó a Cristo su corazón. Ahí comenzamos nosotros a crecer en la iglesia. Comenzamos a aprender la palabra de Dios en las clases del domingo, en los programas de las niñas para mi hermana, para nosotros, los programas de los niños. Ahí crecimos por un buen número de años bajo los ministerios pastorales de las familias que Dios nos envió para ser nuestros pastores. En ese tiempo tengo memorias muy vívidas que se estaba construyendo el edificio de lo que hoy es el templo. El misionero estaba al cargo de esa construcción y se levantó hasta el día de hoy. Es un templo precioso.
Es un templo que lleva, si no me equivoco, aproximadamente más de 55 años de haber sido levantado y de haber sido edificado. Pero ¿qué hace esta historia? ¿Por qué la traigo a colación? La traigo a colación porque fue en la iglesia donde yo aprendí lo que es el servicio. El servicio se puede hablar o se puede predicar o se puede enseñar, pero la mejor escuela del servicio es cuando alguien te la modela, es cuando alguien te la muestra, es cuando alguien te invita y te dice: ayúdeme, venga, hagamos juntos esta tarea. Y yo creo que nosotros aprendimos de esa forma, y quiero que capte esto, aprendimos más a vivir en el servicio que hacer el servicio. ¿Por qué digo esto? Porque me he dado cuenta que en la mayoría de la manera en que se hace esta tarea de enseñar lo que es servir a Dios, se hace más de la forma de enseñarnos a hacer el servicio en vez de enseñarnos a vivir en el servicio. Es decir, un estilo de vida de servidor es muy diferente a que alguien te enseñe una tarea de servicio. Es decir, por naturaleza, la invitación a servir viene con la invitación a la salvación. Es decir, dentro del paquete de la salvación, dentro de la oferta de Dios de la salvación, viene lo que es el llamado al servicio. Es decir, el servicio no lo deberíamos de mirar solo como tareas, sino que el servicio lo deberíamos de tomar como un estilo de vida, como parte de nuestro ser, como parte de nuestra naturaleza ahora que estamos en Cristo. Es decir, deberíamos de nosotros vivir más el servicio antes que solamente hacer el servicio. Y esto creo que ha cambiado en mí mi manera de hacer el servicio. Porque muchas veces nosotros, cuando vemos tareas de servicio, como que batallamos con esa cosa. Pero cuando nosotros sabemos que Dios nos llamó a servir y que dentro de esa invitación hay dentro de nosotros la preparación del mismo Espíritu de Dios, y que el modelo más importante después de los modelos que hemos visto en la iglesia es el Señor Jesucristo mismo, eso cambia la historia. Ahora, si ustedes se recuerdan, y sé que son gente de iglesia, cuando Dios le habló a Moisés, le dijo que fuera a Egipto y que sacara al pueblo y que lo trajera al monte de Dios. Y le dijo: cuando traigas al pueblo y lo traigas al pie de este monte, esta va a ser la primera tarea del pueblo. Aquí, al pie de la montaña, me van a adorar, pero nota lo que les dice también, y me van a servir. Es decir, a un pueblo que ha tenido una historia de 400 años de esclavitud, a un pueblo que ha estado en esa modalidad de esclavitud, donde, escucha esto por favor, donde se les ha forzado a hacer tareas de trabajo. Y eso es algo muy importante que nosotros lo entendamos. En la iglesia no se puede ver el servicio cristiano como algo forzado. Se tiene que ver como una invitación de Dios, que es parte de nuestra salvación, que es parte de nuestra identidad, que es parte de nuestro llamado, que es la gran oportunidad que tenemos de hacer un servicio con Cristo, con el prójimo, cada día de nuestra vida. Y cuando Dios le dice a Moisés: tráeme al pueblo cuando lo saques y yo te voy a demostrar quién soy para que eso suceda. Y dice la palabra de Dios que después de las 10 plagas, Moisés trae al pueblo y lo trae al pie de la montaña, y lo primero que hacen ahí es recibir la ley de Dios. Pero también ahí adoran y ahí sirven al Señor después de siglos de no tener esa oportunidad. Por naturaleza y por llamado, el pueblo de Israel tiene esta invitación de servir a Dios.
La palabra servir realmente nosotros la podemos utilizar como la palabra ministerio o la palabra diaconía. En este caso, viendo el trasfondo de lo que es la invitación de Dios tanto al pueblo de Israel, nosotros podemos entender que la invitación a la iglesia no cambia. La invitación a la iglesia es la misma. Somos un pueblo llamados a adorar a Dios, pero también somos un pueblo con un llamado a servirle al Señor. Y que nosotros no podemos pasar por alto el hecho de que ahora nuestra naturaleza de siervos, Dios la está cultivando en nosotros. Dios la está trabajando en nosotros. Dios nos está dando esa dosis de amor para ver a las personas con compasión. Dios nos está dando esa dosis de amor para poder ver al prójimo como la persona que Dios pone al frente de nosotros para mostrarle en qué consiste hacer obras de amor. Yo creo que eso es muy importante, hermanos, porque no importa el tamaño de la iglesia. Lo que importa es cuántos servidores tiene la iglesia. Y si la iglesia, cada persona que se ha comprometido con Cristo es un siervo, eso es diferente. Mire, vamos a entrar al texto un poquito. Estamos en el capítulo 6 de Hechos. La iglesia está creciendo. ¿Qué pasa con una iglesia que comienza a crecer? Las demandas para los ministros comienzan a cargarse. ¿Cuántos dicen amén? Eso es cierto, ¿no? ¿Es verdad o no? Dice que en esos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. Usted sabe que en una iglesia cuando hay murmuración es una señal que hay falta de servicio. ¿No me entendió lo que dije? Está bien. ¿Y sabe quiénes son los que murmuran? Los que no están haciendo nada. Y todos dicen amén. Y dice que hubo murmuración de que las viudas de los griegos no eran atendidas en la porción de sostén. Fíjese usted qué interesante que en el tiempo del Nuevo Testamento la iglesia era la que se encargaba del sostén y del cuidado de las viudas. Hoy en día no nos toca hacer eso. Las viudas tienen una manera de recibir algún sostén y alguna ayuda, pero eso no quiere decir que no tengan necesidades, y eso no quiere decir que la iglesia se va a desobligar de atender ese tipo de necesidad. Ahora, ahí hay un problema. Diga conmigo, ahí hay un problema. Pero diga ahora, hay una oportunidad. Sí, hay personas que ven el problema nada más, pero no ven que la oportunidad. ¿Cuál es el problema? No se atiende ¿a quién? A las viudas. ¿Cuál es la oportunidad? Podemos atenderlas, podemos ayudar, pero alguien tiene que salir y decir cómo va a poder hacerse eso. Y ahí es donde yo le llamo la bendición del liderazgo. El liderazgo está para mirar todo eso, pero el liderazgo no está para hacer todo, porque si no el pastor no dura mucho. Se nos puede ir muy pronto. No que se vaya a ir, sino se va a cansar, se va a agotar. Saben ustedes que el pastor Minor y su esposa son de carne y hueso, ¿verdad? Saben que necesitan 8 horas para dormir, ¿verdad que sí? Saben que necesitan descansar, ¿verdad que sí? Pastor, como que unos amén y otros no. Hay gente en la iglesia que le gusta desvelar al pastor. Tienen un problemita y rápido que... Miren, les voy a dar un ejemplo. Sé que tal vez después de esto van a dudar si me invitan a predicar otra vez. Les voy a dar un ejemplo. El pastor Minor acaba de regresar de Guatemala. Estoy seguro que está vívido todavía en su mente. Muchas veces la iglesia de hoy en día, la iglesia nuestra, nuestras iglesias, nosotros nos parecemos a los pasajeros que viajan en un avión. Nos metemos al avión, nos sentamos, sale
el mensaje por el altoparlante, dicen: bienvenidos, siéntense, les vamos a dar unas instrucciones para su seguridad, queremos que las sigan, queremos que se sientan cómodos, queremos que se sientan seguros, queremos que sepan que aquí estamos para atender a sus necesidades. Queremos decirles que lo que deseamos como aerolínea es que tengan un viaje placentero y que viajen lo más cómodo posibles, y que si en algún momento se les ofrece algo, si algo se les ofrece, arriba de usted, donde usted va, hay unos botones, y todo lo que tiene que hacer es apachar el botón. Y el botón, cuando usted lo apache, entonces va a venir una azafata, va a venir un servidor de la tripulación y va a venir a preguntarle qué se le ofrece, algo de tomar, algo de comer, qué le pasa, y va a venir porque queremos asegurarnos que su viaje sea placentero. Y a veces la iglesia se parece a eso. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos esta tarde a la casa del Señor. Queremos esta tarde que ustedes tengan una reunión alegre, placentera, que disfrutemos de la presencia de Dios. Queremos decirle que aquí en esta congregación a ustedes no les va a faltar nada, nada, nada. Aquí lo que usted necesite, mire, siéntese, acomódese el cinturón, agarre su celular, póngase a mirar lo que quiera. Aquí le queremos decir que tenemos pastores tan entregados, tan dedicados, que si usted necesita algo, solamente tiene que apachar el botón y va a aparecer el pastor Minor o la pastora Escalante, y ellos se van a encargar de que a usted no le falte nada. Y bien que los miro a todos ustedes hasta con cachetitos. Estamos viajando, pero no estamos sirviendo. Estamos en la iglesia, pero no necesariamente estamos respondiendo a la invitación de Dios de servir. Y aquí quiero hacer un punto bien claro. Sé que la Biblia me permite hacerlo. Cuando nosotros leemos la Biblia en este pasaje, se distingue que fueron 7 hombres. Se distingue que esas características que el pasaje da para poder elegir a estos hombres están bien claras, están bien delineadas. Y sabemos que llegaron a esa decisión de esa elección porque tenían cómo hacer esos criterios para elegirlos. Pero aquí está el punto. Una iglesia creciente no se puede sostener con 7 hombres de diáconos. Una iglesia que comienza a avanzar y que comienza a hacer la diferencia en la vida de otras personas no puede hacer frente a los desafíos con un grupo de 7 personas solamente. Aquí hay algo que debemos de aclarar para el bien de nosotros. Hay 7 diáconos, pero hay una diaconía donde toda la iglesia debe de participar. ¿Entendieron esa diferencia? 7 diáconos son las personas, pero la diaconía es la acción de servicio de toda la iglesia. Es decir, todos ustedes, aunque no estén nombrados como diáconos en la iglesia, aunque no hayan sido elegidos como parte de los 7 del grupo, todos ustedes participan en la diaconía de la iglesia, de tal modo que aquí no debe de haber ningún desatendido, porque cada uno de nosotros trabajamos al lado de los diáconos, trabajamos al lado de los líderes, haciendo la diaconía de la iglesia. Y eso es muy distinto que cuando ponemos solamente a 7 personas atendiendo a un grupo que es bastante difícil lograr hacerlo.
No sé si el Señor, al poner esta palabra, está transmitiendo que la iglesia necesita despertar, que la iglesia necesita levantarse, que la iglesia necesita reconocer que la invitación a la salvación conlleva a la invitación al servicio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Permítame ir trabajando el fin de esto para ver cómo Dios nos ayuda en la conclusión. Una manera bien sencilla en la que los evangelios nos presentan al Señor Jesucristo es en el retrato de siervo. Después de que Jesucristo es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, después de que los evangelistas presentan a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre, después de que lo presentan como el Salvador del mundo, cuando usted estudia los evangelios, usted va a conocer de primera mano que la manera en que Jesús se presentó, o la manera en que Jesús se identificó aquí en la tierra, es en la forma de siervo. 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 ¿Están captando eso? Es decir, el modelo más importante viene de Jesús. Ahora, fíjese usted cómo trabaja esto. Los discípulos que les costó mucho agarrar las cosas la primera vez, por eso hay que repetir las cosas, por eso hay que repetir los mensajes, por eso hay que volverlos a predicar. Hay un predicador que llevaba predicando el mismo mensaje 10 semanas y los diáconos ya no querían oír el mismo mensaje. Le dijeron: pastor, ¿cuándo va a cambiar el mensaje? Cuando ustedes cambien, capten y obedezcan. Los discípulos no agarraban las cosas de primera. Un día viene la mamá de 2 de ellos y le dice: Jesús, fíjate que yo quiero que mis hijos sean muy importantes en tu reino. Por favor, Jesús, si eres tan bondadoso, ¿pudieras darle el privilegio a uno de ellos, que lo quiero mucho, de sentarte a la derecha y el otro de sentarte a la izquierda? Solamente te quiero pedir eso. ¿Qué dice Jesús? Claro, hombre, no hay problema. ¿Qué dice Jesús? En otra ocasión les pregunta y les dice: ¿de qué venían hablando ustedes? ¿Qué venían discutiendo ahora que veníamos de camino? ¿De qué se trataba la conversación de ustedes? Como dicen allá en Guatemala, puchica, usted ahí sí ya nos agarró, ¿no es cierto? Ya. ¿Y de qué venían hablando? ¿De quién sería el mayor, o quién quisiera ser el primero? Y Jesús les dijo: miren, en este asunto la cosa no trabaja como ustedes piensan. Y miren lo que les dice, Le dice: si tú quieres sentarte a la derecha o quieres sentarte a la izquierda, o si tú quieres ser el mayor, el camino a eso es el siguiente, dijo Jesús: tendrás que ser siervo. ¿Ok? Tendrás que ser siervo. Los veo muy pensativos esta tarde. El pastor no me dijo nada de qué predicar, más que yo le pregunté: ¿por qué no anda, pastor? Estamos trabajando en el área de servicio. Qué bueno. Una iglesia que sirve es una iglesia que llega muy lejos. ¿Y qué le dice Jesús? Miren, muchachos, ¿quieren notoría? ¿Quieren subir de rango? Cáptese esto. Lo que Jesús les dijo fue lo siguiente: el camino a la grandeza es el camino del liderazgo. El camino a la grandeza es el camino del servicio. El camino a la grandeza es el camino de un siervo. Queremos grandeza, pero no queremos hacer el camino.
Pero les dijo algo más, a ver cómo les parece. Les dijo, si quieres ser primero en la fila, tendrás que aprender a ser el último. Les voy a decir algo, miren, es bien sencillo, las enseñanzas de Jesús son bien sencillas. Fíjese que en Guatemala, cuando yo me iba a venir para acá, para ir a solicitar una visa, había que llegar a las 3 de la mañana para hacer lo que se llama la cola, la fila, para poder entrar en los primeros no sé cuántos, 50 o qué sé yo. Bueno, hay gente muy viva en Guatemala, porque lo hay, que se las ingeniaron en hacer dinero poniéndose en la fila, y usted llegaba y le vendían el puesto. ¿Verdad que da risa? Pero es la idiosincrasia, ¿no es cierto? La manera de vivir, de sobrevivir. ¿Se acuerdan de esos días? Pero Jesús les dijo esto. Escuchen esto. ¿Cuánto dinero pagó usted por el primer lugar en esa fila? ¿O cuánto dinero le hubiera costado el segundo lugar o el tercer lugar? ¿Sabía usted que el que llegaba y agarraba el primer lugar lo vendía más alto en el precio? Porque uno iba a entrar, ¿qué? Primero. Déjeme preguntarle algo, porque los veo bien pensativos. ¿Cuántos de ustedes han peleado ser primeros? ¿Qué tanto han gastado? Se han desgastado también. ¿Qué tanto han sufrido por estar siempre en qué? En primer lugar, en primera fila. Jesús dijo, miren, yo les voy a quitar a ustedes esos problemas. Les dijo, si ustedes quieren ser primeros, usted tiene que aprender a ser el último. Ahora les voy a hacer la pregunta. ¿A quién de ustedes que está de último en la fila le han comprado el lugar? ¿A quién de ustedes que está de último en la fila le han hecho pleito? Pero eso es lo que Jesús que explica. Eso es lo que Jesús dice. Que cuando aprendes a lidiar con todo lo que te da el último lugar, vas a poder aprender cuando te toque el primer lugar. Pero si nunca has estado en el último lugar, tu carácter no tiene formación, tu corazón no está formado, tu mente no está refinada. Porque cuando aprendes a estar en el último lugar, Dios te está formando, Dios te está enseñando que el servicio no tiene que ver con rango, que el servicio no tiene que ver con estar a la derecha o estar a la izquierda, que el servicio no solamente tiene que ver con una posición o puesto en la iglesia. El servicio es un llamado, es una invitación de hacer lo que Jesús haría si Él estuviese presente, como lo hizo cuando estuvo presente. Ahora, usted dirá, pero entonces quiere decir que si yo no activo el servicio, algo está pasando. Muy probable que la respuesta usted mismo la tenga. Posiblemente usted está viajando y está viajando muy cómodo, y todo lo que hace es apretar el botón, porque usted ha cambiado el paradigma. En vez de servir, usted está siendo servido. Y Jesús dijo, no trabaja de esa manera, porque yo vine a servir y no vine a ser servido. ¿Y sabe usted que una de las satisfacciones más grandes que hay en la vida es servir? Ejemplos.
¿Sabe usted la satisfacción que tiene un plomero cuando destapa la plomería de su casa? Y a cambio, ¿qué hace usted? Le paga. Diga conmigo, el servicio es recompensado. Pongamos otros ejemplos. ¿Acaso la sociedad no entiende esto mejor? De que en la vida el que sirve siempre va a tener lo que necesita. Que el que descubre una necesidad y la llena, siempre va a tener una oportunidad de poder responder. ¿Acaso no nos damos cuenta que en la sociedad el servicio es lo que nos mantiene todos los días? El panadero, mi madre era ese tipo de mujer, hacía pan. El panadero hace el pan. ¿Y qué hace usted? Lo consume. ¿Cuál es la satisfacción del panadero? Que su pan que llegue a la mesa para el café con pan de la tarde. Ya me di cuenta que están frente a la Victoria, Ustedes son tremendos, tienen una iglesia bien ubicada frente a la Victoria. Puro café con pan, Chapinlandia. ¿Se ha dado cuenta usted que le hemos inculcado a nuestros hijos que estudien tal carrera porque es la que paga mejor, en vez de inculcarles, busca la carrera donde tus dones, tus dotes, tu inclinación te dé la mejor posibilidad de servir a tus semejantes? Y sabe que cuando uno sirve, siempre es uno recompensado. La persona que nos da el servicio del pelo antes de venirnos nos contaba que había tenido en su casa, la acaban de agarrar, se acaban de mover, lo que ella es cubana, dice, tuve una tupidez. Y yo dije, ¿de qué me habla? Se tapó la cañería y el agua comenzó a correr. Llegaron como 4 personas, pero al final de no sé cuántas horas lograron destapar. Dijo ella, yo le di a ese hombre más de lo que el hombre me pidió. Le digo yo, Lili, ¿por qué lo hiciste? Dice, tú no te imaginas, dice, el alivio que yo sentí. Mi esposo, mira, todavía están las marcas del daño que hizo el agua. Y yo aprendí una lección con ella y digo, ella sabe valorar el servicio. Y entonces le dije a mi esposa, ¿oíste lo que dijo Lili? Sí, más vale que cuando terminemos y le pagues, le des una buena propina, para que ella sepa que también valoramos el servicio. Qué bárbaros somos nosotros. A veces en el restaurante dejamos un tratado. Más vale que el tratado no tenga el sello de la iglesia, ¿verdad? Ni el nombre del pastor. Llamados a servir. ¿Te dará la capacidad Dios? Claro. ¿Traes dones? Los tienes. ¿Traes habilidades naturales? Las tienes. ¿Traes un corazón? Lo tienes. ¿Traes una mente? La tienes. ¿Traes manos? ¿Traes pies? Dios intentó que cuando vinieras al reino de Él, la mejor manera de amarlo, la mejor manera de responderle a Él ese amor, es sirviéndolo. Termino con esta nota porque creo que en la Biblia tenemos que entender cómo esto trabaja. La misma palabra en el hebreo, en la Biblia, la misma palabra que se usa para adoración es la misma palabra que se usa para servicio. Es decir, que en la tradición hebrea no hay diferencia entre adoración y servicio. Pero nosotros hemos creado 2 categorías. Ellos no tienen eso de crear categorías. Cuando tú estás adorando a Dios, tú estás sirviendo
a Dios. Y cuando tú estás sirviendo a Dios, tú estás ¿qué? Adorando a Dios. Cuando tú estás sirviendo a tu prójimo, tú estás adorando ¿a quién? A Dios. Y cuando tú estás sirviendo a tu prójimo, tú estás sirviendo ¿a quién? A Dios. Cuando haces eso, estás cumpliendo la voluntad ¿de quién? De Dios. Quiera Dios que esta iglesia sea una iglesia con ese llamado a qué? A servir. Di conmigo con toda confianza, soy un siervo. Pero dilo con confianza, soy un siervo. No tengas temor. No tengas temor. Lo demás corre por la cuenta del Espíritu. Lo demás vendrá por añadidura. Porque lo que Dios necesita hoy en día no es gente que viaje cómoda en un avión. Lo que Dios necesita hoy en día es que no 8 personas atiendan a 280 pasajeros que van en el avión. ¿Sabía usted que una tripulación no consta más de 8 personas en el avión? Pero la capacidad de un avión puede superar las 200 personas y puede ir empacado de personas. Y todos esperamos que nos atiendan, porque para eso pagamos. ¿Quién pagó en realidad el precio más grande que jamás en la historia se ha pagado por nuestros pecados, por nuestra redención, por nuestra salvación? Jesús el Hijo de Dios. Es decir, que servirle a Jesús es un acto de gratitud. Es un acto que debe de venir, que debe de surgir. Y miren, hermanos, qué satisfacción es servir. Mira, qué lindo es servir. ¿Sabe que el video, casi pienso que por un momento le daban al pastor Minor, ¿verdad? Con lo de las piñatas. Pero ¿qué estaba haciendo nuestro pastor? Sirviendo. ¿Qué están haciendo esas misioneras tan lejos, en esa parte, en esa área? Sirviendo. Están amando, pero están ¿qué? Sirviendo. Quiera Dios que donde estés mañana te acuerdes de esto. Soy un siervo. Tienes mañana oportunidad de mostrar obras de servicio, llamadas también obras de amor. Inclina tu rostro. Padre, tú conoces.